En la historia de la humanidad han existido miles de capítulos de maltrato contra las mujeres. Han sido apedreadas, mutiladas, asesinadas luego de nacer, excluidas en lugares de encierro, marginadas de educación y derechos políticos, esclavizadas, violadas y subvaloradas. En Colombia, solo hasta 1934 se les permitió ingresar a la universidad y en 1954 se les concedió el derecho al voto. Su avance en los últimos años ha sido gigante. No obstante, en todas las clases sociales continúa siendo víctima de agresiones físicas y psicológicas que muchas veces no traspasan las paredes de la casa, pero dejan profundas secuelas en su ser. Para acabar el problema se requiere que no solo se tengan leyes para favorecerlas en muchos aspectos, sino que se cumplan y se creen organismos dispuestos a atender de inmediato las denuncias de abuso, violencia y degradación, sancionar al culpable y proporcionar los mecanismos que permitan tratar a la víctima y al victimario. Voluntad política, educación, sanción a los maltratadores, cero tolerancia al irrespeto y estímulo a las mujeres a denunciar la violencia intrafamiliar son aspectos clave para erradicar definitivamente las prácticas agresivas en contra de su género. Todo depende de uno colocar un alto a tiempo, porque si uno deja pasar las cosas ya cuando está muy avanzado el problema ya es muy complicado pararlo. Una mujer puede hacerlo, vivir sola, con sus hijos, no necesita de un hombre que esté ahí dándole, maltratándola. Puede ser cuestión más de ignorancia, en falta de cultura, falta darse cuenta que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Yo creo que es debido al machismo y no solamente de parte de los hombres, sino de las mujeres. Uno también tiene derecho a ser libre, que si trabaja, tiene su independencia económica y todo. Muy buenos días, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, la violencia sistemática en contra de las mujeres. Aunque existen políticas de género a nivel distrital y nacional, pareciera que no pasa absolutamente nada. Hay quienes manifiestan que este es un tema cultural, que hay que evolucionar y no involucionar con este tema de género y del maltrato a la mujer. Sin embargo, pareciera que frente a las mujeres, a los niños y a los adultos mayores, la política social, la política de género, la política de protección se queda siempre corta. Y a propósito de un caso que se desarrolló aquí en la capital de la República hace menos de un mes, en el municipio de Soacha, donde una mujer fue empalada. Este es un término que nos suena todavía muy fuerte y muy cruel, pero lo estamos viendo a nivel nacional en nuestro país. Pues para hablar sobre este tema, la violencia sistemática de género en nuestro país, está con nosotros Elizabeth Castillo. Ella es abogada y experta en temas de género. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Gracias a ustedes por la invitación. Elizabeth, ¿por qué en vez de ir mejorando, de ir abordando el tema de la violencia sistemática de género en nuestro país, vamos de para atrás todo el tiempo? Aunque se generan políticas a nivel distrital y nacional, pareciera que no avanzamos ni siquiera un poquito. Yo creo que sí avanzamos, lo que pasa es que es un proceso lento que le hace resistencia a una circunstancia histórica muy arraigada en nuestra cultura, que es la violencia contra las mujeres. Entonces, hacerle resistencia a una sistemática situación de violencia que además está validada, que tiene tolerancia institucional, que tiene falta de efectividad en las respuestas de parte del Estado, lograr detener esa marea de violencia es difícil. Entonces, digamos que yo no soy de la línea pesimista, yo creo que ha habido avances importantes, yo creo que hay cambios. En general, el hecho de que por lo menos ya ningún hombre se vanaglorie de que golpeó a su esposa, para mí eso ya es una gran ganancia, porque recibe inmediatamente como ¿Pero no lo hace que en público o en privado? En público, yo no sé si en privado, creo que en privado también hay muchas restricciones. Un agresor no llega a la oficina a contarle a los compañeros que estuvo este fin de semana golpeó a mi esposa. Eso ocurría hace muchos años, hace 20 años, no tanto realmente, hace 20 o 30 años, hoy en día eso ya no pasa. Y creo que eso representa un cambio importante. Hay un cambio importante en que de alguna manera, aunque sea todavía tan ineficiente, hay lugares a donde acudir. Hay lugares a los cuales las mujeres que son víctimas de violencia pueden ir a buscar ayuda, y eso ya es realmente muy importante. Y hay un cambio importantísimo en todo este escenario de la violencia contra las mujeres, y es el hecho de que dejó de ser un tema de la intimidad. Es un tema del que hablamos, es un tema del que las mujeres ya pueden, digamos, expresar, y los hombres también, digamos, cuando sufren, los hombres que sufran violencia o cuando están sintiéndose
en unas circunstancias en las que pueden acudir a la violencia, también buscan ayuda. Y eso ya es ganancia. Creo que en eso hemos avanzado, aunque claramente la respuesta sigue siendo insuficiente. Usted habla de un tema que es crucial y es si las mujeres están denunciando. Teóricamente existen los escenarios, las comisarías y demás pues han generado espacios para recepcionar esas quejas, esas denuncias por parte de las mujeres, pero yo también la he escuchado a usted en algunos escenarios donde dice que de 10 mujeres que son maltratadas, tan solo 4 denuncian. Es que la cifra todavía es aterradora a estas alturas. En el resto del país es más bajita. No, bueno. Sí, realmente hay una alta dosis de escepticismo en acudir a la justicia. De eso desafortunadamente tiene la culpa la falta de capacitación en el personal encargado de responder efectivamente en las situaciones de denuncia. Tienen la culpa estrategias culturales que se han visto metidas en el servicio y en la atención a los casos de violencia y que ponderan el bienestar en la familia, es mejor que no discutan, es mejor que usted no se separe, piense en los niños. Eso viniendo de una figura de autoridad que es a quien se acude a buscar ayuda, representa claramente es un insulto para una mujer que finalmente toma impulso y es capaz de ir a denunciar. Y eso desestimula, porque una le cuenta a la otra, yo fui a denunciar y me dijeron que fuera una conciliación y volviera dentro de 8 días por el papel para la conciliación y dentro de 15, y realmente no hay unos mecanismos efectivos, reales, contundentes, que logren que la mujer se sienta segura por un lado y que el agresor entienda que no puede continuar con estas estrategias de violencia. Elizabeth, ayúdanos a entender un poquito lo que está sucediendo ahora en nuestro país cuando vemos tantos casos de empalamientos. Uno creería que eso principios de siglo estaba funcionando, ya habíamos transformado el imaginario de cómo se relacionan con las mujeres y demás, pero los hombres continúan pensando, algunos, no todos, que las mujeres son una posesión y que por ende pueden hacer con ellas lo que quieran al punto de realizar un acto tan atroz como un empalamiento. ¿Por qué están sucediendo estos casos? Yo creo que hay que entender que la violencia no es un fenómeno rígido, estático, es un fenómeno que se transforma también. Y culturalmente está permeada por muchas expresiones de otras formas de violencia, por ejemplo la violencia dentro del conflicto armado. Ese tipo de violencia que se registra en los medios, que se conoce que ocurre, esa información circula y en la medida en que circula las violencias se van mutando. Yo creo que, por ejemplo, tenemos... Pero además es información, perdón, de coyuntura, porque sí, no sí, trasciende. claro. Sí, no es una cosa que... Y además el enfoque no es de prevención o de denuncia, sí, sino simplemente la noticia. Registro. El amarillismo alrededor de la noticia de que este hecho de violencia en particular fue particularmente execrable. Y entonces ahí hay un cubrimiento mediático, pero no hay un cubrimiento mediático sistemático de los hechos de violencia, que es, por ejemplo, en eso ha avanzado bastante, mucho España. Cualquier homicidio de un agresor a su esposa, primero se califica de violencia machista, sí, que eso es fundamental en todo este discurso. Hay que entender que aquí no estamos hablando de enfermos mentales, aquí no estamos hablando de personas que tienen una locura temporal y que entonces no pudieron controlarse y en consecuencia obraron de esta manera. Hay que entender que no estamos hablando de enfermos. Estamos hablando de hombres funcionales en todos los espacios, que realizan, que son conscientes de lo que están haciendo, que responden a un imaginario que tienen alrededor del hecho de que la mujer les pertenece. Pero me regreso un poco a lo que te estaba diciendo, las violencias mutan. El tema del conflicto armado ha transformado la forma de violencia intrafamiliar. Estamos pendientes de verdad de realizar un examen juicioso de qué pasa después de los procesos de desmovilización. Porque en otros países, en Nicaragua, por ejemplo, está documentado que una vez los combatientes regresan a los hogares o establecen estructuras familiares distintas, la violencia muta. ¿Por qué? Pues porque aprendieron en combate unas estrategias de maltrato y violencia que no conocían y vienen a aplicarlas en los entornos familiares. Entonces creo que eso es por un lado, por eso es que de repente uno encuentra como tantos reportes de mujeres atacadas con ácido, o tantos reportes, o ya 2 reportes de empalamiento, porque efectivamente... Y eso los que conocemos, ¿no? Los porque que conocemos. Vaya a ver los subregistros cómo anda. O digamos, hay unas formas que se van como... Voy a usar una expresión perfectamente inadecuada y quiero que me la
reciban con comillas, popularizando algunas formas de agresión, que tiene que ver también con que el mensaje que transmite el agresor de dominio sobre la víctima es replicado muy efectivamente, entonces el agresor lo hace, porque es muy efectivamente replicado. Hacemos una pausita y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre la violencia sistemática que está ocurriendo en nuestro país en contra de las mujeres. Aunque existen políticas de género, estas todavía son insuficientes. Está con nosotros hoy Elizabeth Castillo, ayudándonos a entender un poco qué es lo que está sucediendo. Hay quienes dicen, y en el caso específico de lo que sucedió en el municipio de Soacha, aquí en la capital de la República, y en otros que se presentan, que cuando hay agresión hacia la mujer, esta, en muchos casos, termina perdonando al victimario. Entonces uno no entiende un poco qué sucede, cuál es ese tipo de psicología que maneja la mujer para terminar perdonando a una persona que no solamente en ese momento la agredió, sino que para llegar a ese punto ha tenido que venir todo un proceso de violencia intrafamiliar profunda y degradante. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres en nuestro país? Es que es complicado entenderlo porque uno no denuncia, o la mayoría no lo denuncia, se guarda, camina su vida en silencio con ese dolor y esa violencia intrafamiliar, y quienes los denuncian terminan perdonando a los victimarios, y ahí se exponen aún más a un peligro mayor. Bueno, ahí hay varios elementos. El primero es que a veces nos cuesta trabajo entenderlo, nos cuesta mucho trabajo entender cómo una mujer que sufrió maltrato, que estuvo a punto de ser asesinada por tercera o por octava vez, porque es que además esto es recurrente y sistemático, cómo esta mujer logra perdonar al agresor y regresa. Lo que deberíamos entender, o la invitación que le hago a la audiencia, es que entendamos primero que ninguna mujer está en una relación violenta porque le gusta que la violenten. Jamás, eso no existe. Incluso si vuelve con el agresor, no vuelve con él porque le gusta que le agredan, sino porque esta mujer ha sufrido, lo que tú decías, unas violencias tan sistemáticas y un mensaje tan reiterado de usted no sirve para nada, usted sin mí no es nada, usted, y además le enseñaron desde pequeña que si no tenía un marido no era una mujer completa. No es que esté mal tener marido, está bien tener un marido, pero está bien tener un marido que te respete. Ese fue el pedacito que le quedó faltando cuando la estaban educando, o que le falta a muchas mujeres en el proceso de formación. No es solo tener un marido, es tener un marido que te respete, que te cuide, al que tú respetes y tú cuides. Es como una cosa más equilibrada. Entonces, bueno, con este mensaje sistemático, cultural, que te dice que tienes que tener un hombre que te represente, que tú eres el centro del hogar y demás, es muy difícil que una mujer que todos los días escucha un mensaje del ser que más ama, porque es que esto es algo que además tenemos que dimensionar. El hecho de que él le pegue no significa que ella haya dejado de amarlo. Establece con él una relación de codependencia que hace que resista esa circunstancia y más, porque ella genuinamente siente que no tiene otra respuesta que estar con este hombre en la vida. No tiene otra. Y lo más complicado de esto es que en estas circunstancias donde la mujer perdona al agresor y él vuelve a la casa y demás, mucha gente se aísla, mucha gente le dice, no, pues si usted ya verá, incluso en general, socialmente recibe como sanción, pero ¿esto qué es? ¿Cómo así? Usted lo perdonó. Y la gente se retira, y cuando la gente se retira es el momento en el que mayor vulnerabilidad tiene esta mujer, mayor riesgo tiene de ser asesinada. Ahí es donde realmente se pueden convertir las situaciones de violencia en feminicidio. ¿Es el tema de la agresión a la mujer un tema de estratos? ¿O se dan en los mismos escenarios, en las mismas circunstancias y demás, sino que en algunos se guarda con recelo y en otros sí se abre y se
se ofrece casi que al público, se denuncia al público? Hace unos años hicimos una investigación, yo trabajaba en Profamilia, hicimos una investigación sobre muerte a mujeres en Colombia en contextos de violencia intrafamiliar en 5 ciudades del país. ¿Y qué encontramos? Ocurre en todos los estratos sociales, eso lo muestran todos los estudios. Lo que pasa es que las estrategias para enfrentarlo son muy distintas. Entonces, pues no vas al club el fin de semana y dices que estás en Miami, ¿sí? Sí, claro. Pero realmente lo que ocurrió fue que te agredieron, te golpearon y no tienes forma de pararte de la cama porque estás golpeada. Pero la verdad, no hay ninguna razón de orden educativo ni económico, de ninguna índole, que diferencie las violencias. De pronto las estrategias en los estratos altos son más sutiles, lo que no significa que no sean igual de efectivas y de violentas. ¿Cuáles son los caminos? Porque ya hemos denunciado el tema de la violencia sistemática y creo que en diferentes escenarios se presenta todos los días un poco este acto de contrición. ¿Cuál es el camino específico para ayudarle a las mujeres? Uno, para que denuncien, para que se sientan responsables de su propio cuerpo, para que se apropien del concepto de derechos. Yo creo que hay 2 elementos importantes. Uno, hay que reconocer que Colombia en materia de normas tiene uno de los marcos normativos más desarrollados y más completos de la región, realmente. El problema es que las normas están en el papel. Y le faltan 2 cosas muy importantes. Una, presupuesto, pero presupuesto real. Real. De verdad. En este momento en Colombia todas las ciudades capitales mínimo, aunque deberían ser todos los municipios del país, pero mínimo todas las ciudades capitales deberían tener 5 o 6 casas refugio para recibir mujeres que sufren violencia. No existen. No hay. Hay 2 ciudades que tienen y es tan secreto. Esto requiere unas estrategias de discreción muy claras porque los agresores pues efectivamente pueden ir a buscarlas en donde están. Pero por lo menos que las mujeres sepan dónde están. Pero no está más que los funcionarios sepan a dónde remitir, que eso no se sabe y digamos en el caso de Bogotá hay una casa con 40 cupos para una ciudad de 8 millones de habitantes. Es decir, hay un marco normativo importante, pero no hay recursos realmente invertidos en este tema. Y eso es fundamental. El otro elemento que entra a jugar muy fuerte en esto es la impunidad. Si no hay un sistema de justicia, si no hay unos operadores de justicia que de verdad respondan al problema, esto va a seguir ocurriendo y se nos va a ir agravando alegremente, entre comillas, cada vez más. Hacemos una pausa y continuamos con este análisis de la violencia sistemática, infortunadamente, en nuestro país en contra de las mujeres. Regresamos en Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Elizabeth Castillo, abogada y experta en temas de género, ¿Colombia está emulando de alguna manera lo que sucede a nivel mundial o es que el tema de género es invisibilizado a nivel mundial? No nos vamos muy lejos, empecemos aquí en una ciudad capital en Colombia, en Medellín. Estábamos viendo que en las comunas, en diferentes zonas muy reconocidas, algunas de bajos recursos, pero otras también significativas, en Medellín se estaban presentando 1, 2, 3 casos de mujeres asesinadas de manera brutal. En México, pues la historia, creo que todos los colombianos sabemos lo que sucede en términos de feminicidios en México. Y en la India, pues nos sorprende hace pocos días con la noticia que ahora están armando a las mujeres porque allí el ataque sexual pues se convierte en el peor castigo o la peor burla y agresión hacia una mujer, entonces las están armando con un cuchillo. ¿Cuál es el escenario en el que se mueve la mujer, no solo en Colombia, sino en el mundo, frente a este tipo de rezagos? Pareciera que sus derechos son totalmente invisibilizados y salen soluciones que parecen un chiste como los de la India. Bueno, es que el tema de la violencia no está circunscrita a Bogotá, ni a Colombia, ni a América Latina, ¿no? Ni a una sola región. Esto pasa en todo el mundo, en todos los países, inclusive en los más avanzados y evolucionados en temas de civilidad, digamos, o derechos civiles, los países
no sé, Suecia o Estocolmo, también tienen situaciones de violencia intrafamiliar. O sea, esto no es que nos pase solo a nosotros. ¿Qué hay detrás de todas las circunstancias? Tanto en la India como en África, como en América Latina, como en Europa. Lo que hay es machismo, puro y duro, simple. La idea de que entre hombres y mujeres hay unas que deben estar sujetas y discriminadas y como en un lugar distinto, y que hay otros que tienen un lugar de dominación y un lugar el que les da derecho a realizar ciertas acciones sobre el cuerpo de estas. Eso es lo que radica detrás de cualquiera. No importa el lugar en el que estés en la geografía del mundo, igual esto ocurre en cualquier lugar. Cada país lo que hace o cada región lo que hace es como ponerle unos elementos propios de violencia. Lo de la India es francamente, es una situación que uno, bueno, primero tenemos un país que tiene, si la memoria tal vez son 400 millones de habitantes, o sea, no, 1.000 millones de habitantes tiene India, o sea, esto es una locura imagínense si Bogotá, si Colombia tiene 40 millones de habitantes y estamos en las que estamos ahora, imagínense 1.000 millones de habitantes. Con unas circunstancias culturales muy, muy fuertes, todo el tema de las castas, todo esto atraviesa como la forma en la que las violencias se concretan. Si una mujer, allá sí es en serio, que si una mujer no está con un hombre acompañada en la calle, está en riesgo, punto. No aquí, no como acá, que puede ocurrir que de pronto alguien la agreda. No, allá con certeza va a tener una situación, va a sufrir una agresión. Pero también depende. Yo estuve una sola vez en la India y nunca me pasó nada en la calle, ¿sí? Y estuve poco tiempo, pero no creo que sea tampoco como consecuencia directa una cosa de la otra. Y respecto a las soluciones que tienen en este momento, las que plantearon, como de darles armas a las mujeres, yo creo que esa no es una solución. Yo creo que digamos, el mensaje que lleva puede ser bueno. El mensaje es, usted se puede defender. Ese es bueno. Lo que no está bien es, usted se puede defender con violencia, porque ese mensaje nos puede llevar a situaciones aún más graves para las mujeres. Total. Para las mujeres. Porque si se defiende, entonces termina peor que el victimario. O en la cárcel, o asesinada por la familia, porque cómo se le ocurrió chuzar a que era su marido porque la estaba agrediendo legítimamente, o pues con el mismo cuchillo este hombre la puede agredir. Lo que tiene que buscarse es una respuesta distinta. Es muy importante el mensaje de usted se puede defender, pero sin duda el mensaje completo de usted se puede defender con este cuchillo no ayuda con el problema, lo agrava. Le invito a usted, Elizabeth, y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Lo primero que tenemos que empezar a promover es un sistema que atienda a las mujeres como sujetos de derechos y como víctimas de una violencia que ellas no se buscaron. Tenemos que empezar a hacer campañas y procesos donde los funcionarios se sensibilicen y tengan en cuenta que no es la mujer la culpable de los hechos violentos, sino es el agresor, el hombre violento que le ocasionó a ella ese sufrimiento, porque esa es otra cosa que causan las violencias, causan sufrimiento, causa dolor, causa tristeza, alteraciones en muchas funciones básicas de las mujeres. Entonces es importante primero empezar a crear conciencia de que no es la mujer la culpable ni la responsable de lo que le pasa, que ella no se lo buscó, que el responsable es el agresor, que es el violento, y que tenemos que fortalecer lo que hay, fortalecer esa institucionalidad que está avanzando en pro de que las mujeres tengamos una vida libre de violencias. Elizabeth, ¿están los mecanismos de justicia, de protección, de acceso a la justicia listos para recibir las denuncias de las mujeres, de agresión, si se reporta algún tipo de violencia intrafamiliar o violencia en algún sector de nuestro país? ¿Reaccionan inmediatamente o el tiempo que se demoran termina beneficiando al victimario? Yo creo que la respuesta no está siendo efectiva. Hay funcionarios muy comprometidos, hay entidades creadas, pero de todas maneras tampoco podemos negar lo que te estaba diciendo hace un rato sobre el presupuesto. Estamos hablando de entidades que deben responder efectivamente y no tienen personal para hacerlo, que tienen que cumplir unas jornadas salvajes de atención, y eso va generando desgastes no solo emocionales y personales, sino profesionales, y estas personas entonces terminan haciendo mal su trabajo. Pero no es exactamente culpa suya, no es solamente falta de intención, es que no hay una verdadera infraestructura que responda
no hay un número de profesionales realmente capacitados, un número suficiente de profesionales que pueda responder efectivamente en todos los momentos en los que llegan las denuncias. Entonces empiezan a ocurrir cosas como que distraen la mujer que va a denunciar, la mandan para otro lado, le dicen que vuelva más tarde, que vaya por una ficha, que venga en otro momento, que conciliemos primero. Creo que hay una circunstancia ahí en la que el Estado tiene que asumir una responsabilidad más clara. Y por supuesto cada profesional en el lugar en el que esté desempeñando la labor que desempeñe, pues tiene que ser mucho más efectivo. Y ahí es donde están las fallas. Por eso la atención no se hace oportuna, por eso no se hace adecuada, porque no existe, por un lado, una capacidad de respuesta real y por otro lado no existe una capacidad de mantener esa respuesta de una manera constante. Eso no existe en este momento en el país. Son como fogonazos de atención. Entonces sí, tenemos comisarías de familia, pero sí, tenemos juzgados, pero sí, tenemos fiscalía, sí, hemos capacitado 1000 policías, pero pues el cuerpo de policías son ¿cuántos? Falta aún que esto se extienda de una manera más clara en todas las instancias, en el sistema de salud, en el sistema de justicia, en el de seguridad, en los que investigan y en los que sancionan. Que pueden reaccionar de manera inmediata o que tienen competencia. Correcto. Pero hay un escenario que es fundamental y creo que lo hemos abordado de manera implícita durante toda la conversación y es el escenario de las aulas. La escuela, la educación tiene un papel muy importante de transformar ese imaginario de cómo se relacionan hombres y mujeres, cuáles son los derechos de las mujeres, cómo se construye un proyecto de vida de manera diferente, cómo se visibiliza a la mujer en un escenario profesional pero también familiar con una sola connotación, y es la del respeto. ¿Cuál es la participación que debe tener la escuela, el escenario educativo? Sin decir que ellos son los directamente responsables Correcto. De transformar todo, porque es que ahora resulta que la escuela es la responsable de educar, de formar, de enseñar en todo. Pero también hay una responsabilidad muy importante en el contexto social, los padres de familia y demás. Yo creo que hay un elemento importante y es que a las que hay que formar no es solo a las mujeres, es que los hombres también están involucrados en el proceso. Y deberíamos poder trabajar con los hombres en todas las etapas del ciclo vital, incluso con los hombres agresores. Eso también deberíamos poder hacerlo, porque hay que saber qué es lo que les pasa por la cabeza para poder establecer estrategias que permitan ayudar a que estas circunstancias no se sigan repitiendo. Hay experiencias documentadas muy exitosas de trabajo con hombres agresores que permiten entre ellos deconstruir esos imaginarios que justifican la violencia contra las mujeres. Y eso es una cosa en la que en el país estamos perfectamente rezagados. Creo que más allá de si es el sistema educativo o no, lo que hay que entender es que este es un tema que nos involucra tanto a hombres como a mujeres y que en las manos de hombres y de mujeres está hacer el cambio. Una última pregunta con una respuesta muy corta. ¿Los victimarios, las personas que agreden de manera sistemática y constante a las mujeres, tienen posibilidad de recuperar su comportamiento? Es decir, de decir no más, paro, stop, este tipo de comportamiento es negativo, no lo vuelvo a hacer, o eso es una cadena, un círculo vicioso. Yo creo que esto podría llegar a ocurrir si tienen un acompañamiento adecuado y si viven una sanción adecuada, porque no es automático, ni es algo que surja del aire ni de la buena voluntad, porque cuando lo dejamos a la buena voluntad pasa lo que entendemos como el ciclo de la violencia. Vuelve y empieza el ciclo y vuelve y explota y cada vez explota más fuerte. Mil gracias por acompañarnos. Gracias. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas.